Hola con todos, sean todos bienvenidos a nuestro video. Nosotros somos de la Unidad Educativa Napo, somos el segundo Informática B. Somos un grupo conformado por Elkin Tobar, Dayana Andy, Gaibor Anthony, Andrés Chilboga y mi persona, Kerly Wahash. Hoy nosotros les vamos a hablar sobre el ADN y el ARN. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el ARN? Sus funciones, sus partes y un poco de su historia. Como objetivo tenemos aprender un poco más sobre estos temas específicos y sobre todo dar a conocer información de suma importancia al público que observe el video. Materiales utilizamos dos, el teléfono celular y la computadora. El teléfono celular lo utilizamos para comunicarnos todos los miembros del grupo y para dividirnos los temas de información a tratar en el video. La computadora lo utilizamos para investigar y obtener información relevante sobre el tema. Voy a dar a conocer el ADN. ¿Qué es el ADN? El ADN es un ácido nucleico que contiene todas las instrucciones genéticas utilizado para el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. Es la transmisión hereditaria. El trabajo del ADN es el funcionamiento del almacenamiento a largo plazo de la molécula en la transmisión hereditaria. La molécula se considera todo lo necesario para el desarrollo de cada uno de nosotros y demás organismos vivos. Como hemos hablado anteriormente, en nuestra molécula es como la hemos mencionado anteriormente, es nuestra información hereditaria que lo utilizaremos a lo largo de nuestra vida diaria. El descubrimiento del ADN. Durante el año 1869, el biólogo suizo Johann Friedrich Michel utilizó el alcohol caliente y una penicilina enzimática, a lo cual separa la membrana celular del citoplasma de la célula. Lo que quiso lograr es separar las células al núcleo. En este proceso se llevó a cabo los núcleos de las células, obteniendo el uso de ventajas quirúrgicas desechadas y del centrifugaje, sometiéndose a materiales y a una fuerza para aislarse a los núcleos y luego realizó un análisis químico de los núcleos. De esta forma, Michel utilizó a un grupo de sustancias celulares a los cuales denominó nucleínas. Richard Almad identificó como ácidos y les dio por nombre ácidos nucleicos. En 1914, Robert Fulgen descubrió un método para relevar el ADN. Basado en el colorante fucsina, en el transcurso de 20 años encontró 4 bases nitrogenadas que son citosina, timina, adenina y guanina, azucarada desoxirribosa y fósforo. También señaló que se encontró unidas en orden definida, a lo cual es el fósforo, azúcar, base nitrogenada. Se encuentran unidos con el fósforo formando el ADN. James Watson y Francis Crick, ellos descubrieron la forma del ADN al interior de la célula, un helio-velio, a lo cual permite replicar y transformar la información de una generación a otra. Este descubrimiento fue el punto de partida para el estudio de la genoma. Desde aquella fecha hasta hoy han pasado 50 años. ¿Dónde se encuentra el ADN? La molécula del interior de la célula que contiene la información genética necesaria para que las personas y la mayoría de organismos se desarrollen y crezcan. Estas moléculas se transmiten de una generación a la siguiente. El ADN está compuesto por 2 cadenas que se enroscan formando una estructura de doble hélice, como una escalera. En principal. Cada cadena está formada por una cadena principal, esqueleto, compuesta por moléculas de azúcares y fosfato que se unen a uno de 4 bases, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Las bases se emparejan entre ellas, la adenina con la timina, la guanina con la citosina, para formar enlaces químicos que actúan como peldaños de una escalera. Estos peldaños mantienen juntas las 2 cadenas de ADN. También se les llama ácido desoxirribonucleico y de ADN. Los genes son información genética que transmiten el ADN. Y aquí en la imagen podemos observar que de color naranjado está la guanina, y de color celeste está la citosina, y de color amarillo está la adenina, y de morado está la
timina, y esas componen el ADN. Yo les hablaré sobre las funciones del ADN. Introducción del ADN. El ADN es una molécula compleja que se encuentra en todas las células de los seres vivos. Es una molécula esencial para la vida ya que contiene la información genética necesaria para el desarrollo y funcionamiento de los organismos. La replicación y transcripción. La replicación es el proceso en el que se crea una copia del ADN antes que la célula se divida. La transcripción es el proceso en el que se copia una sección específica del ADN para crear una molécula. La transcripción. La transcripción del ADN es llevada a cabo por una enzima llamada ARN polimerasa. La replicación del ADN ocurre en la fase S del ciclo celular y es el proceso semi-conservativo. La síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas es el proceso en el cual producen proteínas a partir de la información genética del ADN. Este proceso ocurre en etapas principales de la transcripción y traducción. El ARN. ¿Qué es el ARN? El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN que contiene una doble cadena. La unión de ribonucleidos se establece mediante enlaces fosfodiéster entre el grupo OH del carbono 5' y un nucleótido y el grupo OH del carbono 3'. Podemos ver un gráfico en el que podemos ver una cadena de ARN ya pasada por el proceso de transcripción, que cuenta con sus bases nitrogenadas, el uracilo, la citosina, la adenina y la guanina. A continuación tenemos una breve historia del ARN. Historia del ARN. El ácido ribonucleico ARN fue descubierto junto con el ADN por Friedrich Nietzsche en 1868, que lo llamó nucleína ya que los aisló del núcleo de la célula. Más tarde se comprobó que las células procariotas que carecen de núcleo también contenían ácidos nucleicos. El papel del ARN en la síntesis de proteínas fue sospechado en 1939 por Severo Ochoa, quien ganó un premio Nobel de Medicina en 1959 tras descubrir cómo se sintetizaba el ARN. Acá tenemos un gráfico de Friedrich Nietzsche, quien fue un importante químico que descubrió el ARN y descubrió sus bases nitrogenadas. A continuación tenemos el proceso de formación del ARN. El ARN se sintetiza en el núcleo a partir de la información contenida en el ADN a través de un proceso conocido como transcripción. Se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Aquí tenemos el gráfico de transcripción. Está compuesto por el ARN polimerasa, que es un conjunto de enzimas capaces de emplear los ribonucleótidos para sintetizar a partir de unas secuencias de ADN. Tenemos la cadena codificante, que es una cadena del ADN bicatenario, cuya secuencia de bases después de sustituir el uracilo por la timina es idéntica a la de una molécula de ARN mensajero, que resulta de la transcripción de ese mismo segmento de ADN. Y tenemos la cadena molde, que actúa como plantilla para que el ARN polimerasa, o sea que está acá, pueda ser realizado. Acá adentro donde podemos ver es donde se realiza el proceso de transcripción, donde el ADN se convierte en ARN y sintetizan proteínas. Acá tenemos un ejemplo de cadena codificante que va desde 5' a 3' y está compuesto por la adenina, la timina, la guanina y la citosina. El ARN tenemos por acá que va desde 5' a 3', adenina, uracilo, guanina y citosina. Y tenemos la cadena molde que va desde 3' hasta 5' y tiene
timina, adenina, citosina y guanina. Partes del ARN. Si bien es cierto, el ARN o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada y un azúcar. En el ARN, el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son adenina A, citosina C, guanina G y uracilo U. Este último sustituye a la T, que es timina del ADN. El ARN se produce en el núcleo, donde comparte habitación con el ADN. De hecho, es el ADN en el que durante la transcripción sirve como molde para sintetizar nuevas cadenas de ARN. Una vez sintetizado, las nuevas cadenas salen del núcleo y hacen vida y cumplen muchas de sus funciones. Tipos de ARN. Dentro de la familia del ácido ribonucleico, que es inmensamente numerosa, cada miembro tiene una personalidad única y ha optado por una profesión diferente. Como en todas las familias, algunos de ellos son los favoritos por excelencia: el ARN-M, el ARN-T y el ARN-R. Vamos a hablar un poco de ellos. El ARN-M es una molécula de cadena simple que se sintetiza usando como molde una de las hebras del ADN de un gen. Su función es transmitir la información contenida en ese gen al citoplasma, donde será traducida a proteínas en los ribosomas. A continuación, el ARN-T o ARN de transferencia, una pequeña molécula de ARN que contiene una región de trinucleótidos denominada anticodón, que es complementaria a un triplete de ARN-M, y una región donde se une un aminoácido. Cada codón del ARN-M, formada por 3 nucleótidos, es reconocida por un ARN-T concreto que va acompañado de un aminoácido. El tercer tipo de ARN, que es el ARN-R, es el más abundante de toda la célula, es el componente estructural más importante de los ribosomas, los orgánulos encargados de leer la secuencia del ARN-M para llevar a cabo el proceso de traducción y la síntesis proteica. A continuación, el ARN heteronuclear, ARN-NHM, es el precursor del ARN con proteínas que forma complejos que son usados en el proceso del ARN en las células eucariotas. No se encuentran en las células procariotas.